Hola, ¿cómo les va? Vamos a ver un poco la aplicación de los métodos de diagnóstico por imágenes en el hígado, vía biliar, páncreas y el vaso. Para ello vamos a utilizar algunos métodos de imágenes que son seccionales, básicamente tres de ellos, que es la ecografía, la tomografía computada y la resonancia magnética. Hemos visto en encuentros anteriores la utilidad de la radiología, pero como acá vamos a estudiar estructuras sólidas, órganos sólidos, como el hígado, el vaso y el páncreas, o estructuras que contienen bilis, como la vesícula biliar y la vía biliar, la radiología tiene poca utilidad. Recordemos que en ecografía, como las imágenes de arriba, hablamos de ecogenicidad. Acá tenemos a la izquierda una imagen, un corte axial del hígado, donde podemos ver su estructura, ese granulado fino, con las venas hepáticas convergiendo a la vena cava inferior, y esta imagen lineal posterior que representa el diafragma. Acá en un corte sagital, donde se ve parte del hígado adelante, la pared abdominal es un corte sagital y la vesícula biliar, con su contenido característico anecoico y una pared delgada que la podemos reconocer perfectamente. O en esta imagen de la derecha, donde adelante está el lóbulo hepático izquierdo, justo por detrás vemos el cuerpo del páncreas, por detrás de él la vena mesentérica, perdón, la vena esplénica, disculpen. Por detrás reconocemos la aorta, la cava, la arteria mesentérica superior. Otro de los métodos es la tomografía computada y en ellos es fundamental reconocer si el estudio se ha realizado sin contraste intravenoso o con contraste intravenoso. Estas imágenes son con contraste y las identificamos porque valoramos la densidad de la aorta u otras estructuras vasculares como la vena porta acá dentro del hígado, y vemos que estas estructuras vasculares tienen mayor densidad que los músculos. Eso nos permite fácilmente reconocer que un estudio está hecho con contraste. Entonces, en esta imagen axial tenemos el hígado, el vaso, el estómago, que ustedes los ven con alta densidad porque le hemos dado a ingerir una sustancia de contraste. Se utilizan ambos, tanto el sulfato de bario como contraste iodado por vía oral. En un corte más inferior reconocemos el hígado, un poco allí de la vesícula biliar, los riñones, que vean ustedes cómo se han teñido, dado que el contraste se elimina por esta vía. E inclusive podemos ver aquí el páncreas, el vaso, algunas asas de intestino delgado, del yeyuno, parte del colon y un poco del estómago. Y la colangioresonancia, que es una técnica especial que utilizamos para valorar la vía biliar en resonancia magnética y que no utiliza contraste, porque él utiliza como contraste la propia bilis que está dentro del árbol biliar. Y fíjense que bien podemos reconocer el colédoco, el hepático izquierdo, el derecho y sus ramas intrahepáticas, y aquí parte del marco duodenal. Comencemos entonces recordando que el hígado está en el hipocondrio derecho, que más o menos tiene un litro y medio en adultos, que está irrigado gran parte por la porta y un 20% por la arteria hepática. Tiene tres venas de drenaje, que son las venas hepáticas, que van hacia la cava inferior, y que tenemos una vía biliar intrahepática y otra extrahepática. Esta extrahepática se acepta como un valor máximo en su calibre normal de 7 milímetros. También sabemos de la anatomía que el hígado tiene segmentos, conocemos la segmentación hepática en 8 segmentos, 4 izquierdos y 4 derechos, y que nos ayudan a localizar las distintas lesiones focales que pueden comprometerlo. Así que dijimos que para valorar, digamos, el hígado, la vía biliar y la vesícula, el primer método que vamos a utilizar es la ecografía, ¿no? Porque es excelente para identificar litiasis, y tenemos aquí a la derecha dos imágenes. Fíjense otra vez la vesícula biliar, pero dentro de ella, que debería ser su contenido anecoico, líquido, vemos una estructura hiperecogénica con sombra acústica posterior, dada por una litiasis en la vesícula biliar, en un corte sagital o en un corte axial. Otra vez allí la litiasis ocupando la luz de la vesícula y generando esta sombra acústica posterior. También, como hemos visto previamente, nos permite diferenciar de forma muy fácil qué son lesiones quísticas de lesiones sólidas. Además, si aplicamos técnicas Doppler, esta nos va a dar información sobre la circulación
pero básicamente nos va a dar información sobre la perfusión de los tejidos, la velocidad y dirección del flujo en estructuras arteriales y venosas. Con ecografía es además posible realizar un estudio que se llama elastosonografía, que nos permite determinar el grado de fibrosis hepática en pacientes con cirrosis, y que lo que utiliza es también ultrasonidos, pero que lo que registra es el grado de dureza del tejido al paso del ultrasonido, y sirve para el seguimiento de este grupo de pacientes. Como segundo método para estudiar estos órganos vamos a utilizar la tomografía computada. Generalmente va a estar siempre indicada en patología tumoral primaria o metastásica, y en este método, al igual que en la resonancia magnética, vamos a hacer los estudios sin y con contraste intravenoso, y este contraste intravenoso lo vamos a adquirir en distintos tiempos a medida que vamos inyectando el contraste, ¿no? Así que hacemos una primera fase, una primera serie de imágenes sin contraste, y luego adquirimos imágenes a los 30 segundos para tener un registro arterial. Observen la imagen de abajo, cómo la aorta o acá el tronco celíaco se ha realzado intensamente y se lo ve muy denso en comparación con el músculo. Una fase portal a los 70, 90 segundos, fíjense en la imagen axial, acá el hígado, y se ve muy bien la vena porta ingresando a él, y miren cómo va perdiendo densidad la aorta y el tronco celíaco, y una fase tardía, que hacemos habitualmente a los 5 minutos, donde es una fase ya de equilibrio entre los parénquimas. Fíjense ya que las estructuras vasculares no se la ve tan densa, y es el momento de excreción del contraste por parte de los riñones. Como tercer método, siguiendo, digamos, si tuviera que ir aplicando distintos métodos para estudiar diversas patologías, está la resonancia magnética, y en ellas recuerdan ustedes que utilizamos dos tipos de imágenes, que son tiempos de relajación T1 y T2, y les recuerdo que una forma sencilla de reconocer las imágenes T1 y T2 es viendo líquidos. Por ejemplo, en esta imagen axial del abdomen superior, otra vez el hígado, el vaso, el páncreas, parte del estómago, la aorta abdominal. Vemos dentro del conducto espinal acá el líquido cefalorraquídeo que rodea la médula, y el líquido cefalorraquídeo se lo ve hiperintenso, blanco, y esta es una imagen de T2, distinto a la imagen de T1, donde el líquido cefalorraquídeo se lo ve oscuro, se lo ve hipointenso. Hablamos de intensidades. Por supuesto, digamos que utilizamos contraste, nada más que en tomografía es contraste iodado, y en resonancia gadolinio, es un quelato de gadolinio, y hacemos estudios trifásicos. Y una técnica especial que se llama difusión, donde lo que sensamos es el movimiento de las moléculas de agua, y por lo tanto cuando hay patología tumoral con alta celularidad, el agua no se puede mover bien de forma libre, y con lo cual va a haber una restricción a su movimiento y lo podemos detectar. Como les mencioné hace un momento, utilizando la propia bilis del árbol biliar podemos generar estas imágenes de colangioresonancia que vemos acá a la derecha, y además hay otras técnicas. También se puede hacer elastografía por resonancia y espectroscopía de hidrógeno, que es tomar un pequeño sector del hígado, por ejemplo, y determinar qué metabolitos se encuentran allí, y ver la alteración con respecto a parénquimas normales. La resonancia magnética, recordamos que no utiliza rayos X, al igual que la ecografía. La resonancia utiliza un campo magnético y ondas de radiofrecuencia, a diferencia de la tomografía, que sí utiliza rayos X. Pero comencemos con la patología, y una de ellas muy frecuente es la hepatomegalia. En realidad, desde el punto de vista clínico, uno la detecta cuando sobrepasa el borde inferior del hígado, sobrepasa el reborde costal, pero esto es muy variable. En los métodos por imágenes, lo que vamos a ver que tiene, por supuesto que va a estar grande el hígado y van a tener un contorno, unos bordes redondeados. Con tomografía y resonancia podemos realizar volumetrías, y esto nos puede servir para donantes vivos de hígado, en caso de trasplantes, o para resecciones hepáticas, en el caso de patología tumoral. Desde el punto de vista de las imágenes, nosotros clasificamos a las hepatomegalias en dos grupos, así básicamente. Uno es si el parénquima es homogéneo o el parénquima es heterogéneo. Heterogéneo puede ser por la presencia de lesiones focales dentro de él,
ya sea quísticas o sólidas, ¿no? Y las homogéneas, todo el hígado tiene la misma estructura en los diversos métodos, y por supuesto que cada una de ellas tiene muchas causas, y tienen un listado enorme de causas que provocan hepatomegalia. Pero comencemos con una causa muy frecuente que es el hígado graso, ¿no? La esteatosis hepática. ¿Y cómo la vamos a ver en los métodos por imágenes? Bueno, en la ecografía, la presencia de grasa en el hígado se va a expresar con incremento de la ecogenicidad hepática en relación a los otros órganos, ¿no? Observen en la imagen de la derecha el hígado muy ecogénico en relación al riñón derecho. Y este aumento de la cogenicidad se debe a una atenuación del ultrasonido dentro del hígado. Entonces podemos graduarla y decimos, bueno, la atenuación es leve, moderada o severa. Severa ya cuando nos impide tanta infiltración grasa, visualizar vasos e inclusive visualizar estructuras posteriores como el diafragma. En la tomografía computada tomamos densidad de los tejidos en unidades de Hanfield. Y entonces lo que vamos a ver si el hígado tiene grasa es que se va a ver hipodenso, como se ve en la imagen de la derecha. El hígado normalmente tiene una densidad de 66 unidades Hanfield, y observen que en la esteatosis tiene que tener un valor menor a 40 o un valor menor de 10 en comparación con el vaso. Y en la resonancia magnética también vemos la esteatosis, pero la detectamos a través de secuencias en T1, que nosotros llamamos en fase opuesta, y esto es que nos permite reconocer en estas técnicas cómo las partes del hígado que tienen esteatosis se van a ver hipointensas en relación a las áreas normales, y por lo tanto podemos sacar un porcentaje de infiltración grasa, como se ve en la imagen de la derecha. Dentro de las lesiones hepáticas difusas, la otra importante y frecuente es la cirrosis hepática. Las causas, como ustedes ven, son múltiples, pero la más frecuente de todo es el alcoholismo, y quizá le siguen las hepatitis virales, aunque hay otras. Esta cirrosis hepática tiene complicaciones porque va a generar una hipertensión portal con hemorragia digestiva alta por varices esofágicas, puede provocar ascitis y, como una complicación muy grave, el desarrollo de hepatocarcinomas. Pero ¿cómo se ve la cirrosis? Bueno, lo que vamos a ver, como vemos en las imágenes de abajo, acá en la tomografía computada, un hígado disminuido de tamaño, de contornos polilobulados o policíclicos, con múltiples nódulos en el parénquima, que son nódulos de regeneración, con distorsión en la disposición de estructuras vasculares. Acá vemos la dilatación de la porta, en esta tomografía con contraste. O en imagen de resonancia, fíjense lo pequeño que se ve el hígado, con un incremento en el volumen del lóbulo caudado en relación al lóbulo derecho, y además en este paciente todo esto hiperintenso que ven que rodea el hígado o el vaso en el hipocondrio izquierdo es ascitis, líquido ascítico. Por supuesto que la hipertensión portal va a ser una causa de esplenomegalia, como podemos ver en la imagen de la derecha, un vaso muy, muy grande. Y de las lesiones focales, la más frecuente de todas son los quistes. Estos pueden ser quistes simples y generalmente son congénitos, pero existen cuadros de poliquistosis hepática, muchas veces asociada a poliquistosis renal, pero además hay quistes biliares o peribiliares, o quistes parasitarios como el hiatídico. ¿Y cómo lo vemos en los distintos métodos? Bueno, en la ecografía, fíjense, esta ecografía del hígado, este es el parénquima hepático, y vemos estas imágenes redondeadas, anecoicas, múltiples, con refuerzo acústico posterior, como vemos aquí, que se ve más blanco la zona posterior cuando pasa el quiste, y es característico de los quistes, ¿no? Imágenes anecoicas redondeadas, donde no reconocemos la pared. Estos son quistes simples. En la tomografía también, fíjense esta imagen, acá está el parénquima hepático, con múltiples lesiones redondeadas hipodensas porque le tomo la densidad y va a tener una densidad de 0 más menos 10 unidades Hanfield, y eso indica que es agua. O en resonancia magnética, esta imagen de T2, también en el hígado, fíjense, todas estas lesiones focales hiperintensas en T2, igual que el líquido cefalorraquídeo, y con lo cual también tienen múltiples quistes hepáticos en un paciente que tenía poliquistosis hepatorrenal. En radiología simple dijimos que ese método nos servía si había alguna calcificación o la presencia anormal de gas dentro del hígado.
pero la verdad que para el estudio del hígado poco nos sirve. Este caso en particular se los muestro porque se ve la calcificación de un quiste hidratídico en el hígado y se lo ve muy bonito. Pero en realidad para estudiar esta patología utilizamos los métodos que mencionamos, sobre todo la ecografía, que nos permite reconocer los quistes y ver dentro de ellos las membranas, e inclusive si uno lo gira, lo mueve al paciente y coloca el transductor, verá cómo los escoles de los parásitos caen como una especie de nevada, y así se llama el signo de la nevada. También los podemos identificar en tomografía o en resonancia. Les muestro aquí abajo dos imágenes de tomografía, donde vemos un quiste hidativo aquí, y aquí este otro mucho más grande, donde reconocemos dentro de él los múltiples quistes hijos dentro del gran quiste original. De los tumores hepáticos benignos, el hemangioma es el más frecuente de todos, es algo habitual que encontremos en la práctica clínica, y tiene un patrón clásico o típico que se llama en ecografía, que es hiperecogénico. Como vemos en esta imagen de ecografía, observan aquí el hígado y dentro del hígado este nódulo hiperecogénico. Pero lamentablemente a veces hay patrones atípicos, con lo cual tenemos que basarnos en otros métodos como la tomografía y la resonancia. En ambos hacemos estudios trifásicos y lo que vemos es cómo acá fíjense que hay una lesión hepática focal en el hígado, que se va rellenando en los distintos tiempos. A medida que va pasando el tiempo se va realzando con la sustancia de contraste, en este caso imágenes de resonancia, pero lo mismo podemos ver en la tomografía computada, y este patrón de realce centrípeto es característico de los hemangiomas. Claro que hay otros tumores hepáticos benignos, como la hiperplasia nodular focal. Este es el segundo en frecuencia. Habitualmente lo encontramos en mujeres jóvenes de 20 a 40 años, con antecedentes de ingesta de anticonceptivos orales, ¿no? Y característicamente tiene un intenso realce en registros arteriales y una cicatriz central que se realza en registros tardíos, y con eso podemos hacer el diagnóstico de hiperplasia nodular focal. Otro tumor menos frecuente es el adenoma hepatocelular, y acá abajo encontramos un ejemplo. Vemos allí esta masa en el lóbulo hepático derecho, cómo es el patrón de realce y cómo hay un lavado, así lo llamamos, cuando pierde la densidad en los registros más tardíos. Pero siempre recuerden que todas estas lesiones las evaluamos con estudios trifásicos, ya sea con tomografía o con resonancia. A modo de ejemplo les muestro una patología poco frecuente, porque hay muchas otras patologías tumorales benignas, pero este, por ejemplo, es un niño que, si ustedes se fijan, el hígado está aumentado de tamaño, tiene una hepatomegalia, pero es una hepatomegalia heterogénea porque hay múltiples nódulos dentro de él. En registros sin contraste se los ve hipodenso, y vemos con el contraste cómo se realzan todos estos nódulos y masas, y corresponde a un hemangiendotelioma infantil. Dentro de las lesiones malignas, bueno, desde origen primario el hepatocarcinoma, hay una variante que es el fibrolamelar, y las metástasis, estas son las más frecuentes de todas. Y muchas veces, claro, no podemos hacer un diagnóstico preciso de qué se trata, entonces hay que realizar biopsias para que el patólogo nos diga qué tipo de lesión es. Estas biopsias las podemos hacer guiadas por ecografía o por tomografía computada, como vemos en la imagen central, la aguja de punción dentro de la lesión hepática. Pero vayamos al tumor primario más frecuente, que es el hepatocarcinoma. Está asociado a cirrosis y hemocromatosis. Tienen distintas formas de presentación, puede ser solitario, multifocal, infiltrativo o difuso. Generalmente está acompañado de elevación de niveles de alfa-fetoproteína. Y vemos acá una imagen tomada de un artículo que menciono abajo, donde reconocemos las distintas fases de la tomografía trifásica sin contraste, en fase arterial acá abajo, donde se tiñe esta masa. Después empieza a lavar un poco en fase portal, y en fase tardía tiene como una pseudocápsula. Bueno, este patrón de realce es característico de los hepatocarcinomas, y tenemos altísima precisión para su diagnóstico. Y fíjense la correlación exacta que existe entre las imágenes de tomografía y la imagen de la anatomía patológica, ¿no? La verdad que tiene una excelente correlación para
para este tipo de tumor que nace a partir de una displasia de los nódulos cirróticos, primero de bajo grado, luego de alto grado, así hasta que progresa un hepatocarcinoma. Pero no siempre son pequeños. Acá abajo les muestro un paciente con un gran hepatocarcinoma. Fíjense que hay una hepatomegalia heterogénea con una gran masa que compromete ambos lóbulos. Fíjense, básicamente el lóbulo derecho. Fíjese que gigantesco es esta masa y que heterogénea, ya porque tiene áreas de necrosis, etc. Pero las metástasis en realidad son los tumores malignos más frecuentes. Lo que pasa es que no son primarios, son lesiones secundarias, ¿no? El hígado es el segundo órgano que presenta metástasis en frecuencia, luego del pulmón. Desde el punto de vista de la tomografía y la resonancia, las dividimos en hipovasculares e hipervasculares, tomando esta técnica que dijimos trifásica. Y ahí tenemos algunos ejemplos abajo que vamos a describir ahora. Pueden tener calcificaciones, sobre todo algunos tumores mucinosos. Y en realidad me dice, pero ¿cuál es el mejor método de todos para identificar metástasis? Bueno, en realidad se propone que la tomografía por emisión de positrones, con fusión de tomografía computada, es el método de mayor sensibilidad, porque nos marca las zonas que hay alto consumo de glucosa, como vemos en la imagen de arriba. Fíjense, estas áreas calientes, que se ven rojas o amarillas, significa que hay un alto consumo de glucosa dentro del hígado y estas son lesiones metastásicas. Pero de cualquier manera hay pacientes que requieren de varios métodos para su identificación, inclusive hay formas de metástasis muy pequeñitas, tipo miliares, que no las vemos con ningún método, dado que son milimétricas, y que sí, cuando se hace la laparoscopía, se las puede identificar. Pero a modo de ejemplo, acá abajo tenemos una ecografía hepática, donde vemos múltiples nódulos hipoecoicos, pero si se fijan, son hipoecoicos y tienen un centro más hiperecoico. Esta imagen se las llama enojo de buey y son características de las metástasis. O imágenes hipovasculares en tomografía computada, las vemos como múltiples nódulos hipodensos, a veces tienen un realce en la periferia, en anillo, o metástasis hipervasculares, como este otro ejemplo acá. Fíjense cómo estos nódulos, a diferencia de la imagen central, estos son hipodensos, estos son hiperdensos, porque tienen alto realce y alta vascularización. Otras patologías focales que pueden afectar el hígado son los abscesos, ¿no? Generalmente son piógenos y secundarios a colangitis, es una infección ascendente, pero hay otros, ¿no? Parasitarios, por ejemplo, o micóticos. Les vuelvo a reiterar que la radiografía nos da poca utilidad, se las muestro acá simplemente porque hay burbujas de aire superpuestas a la sombra hepática y que no deberían estar. Recuerden que aire normalmente tenemos en el estómago, en el colon y quizás alguna burbuja en el intestino delgado, pero no en los órganos sólidos. Y acá las imágenes de tomografía computada, vemos el absceso aquí en el lóbulo derecho con múltiples burbujas, acá con un nivel hidroaéreo y una pared que se realza con el contraste. Estos abscesos pueden ser únicos, como el que veíamos recién, o pueden ser múltiples y pequeños. Fíjense que a veces tienen como este aspecto de racimo, son múltiples microabscesos, a veces confluyen en un gran absceso dominante y otros pequeños abscesos que lo rodean, digamos, distintas formas de presentación. Y los quiero diferenciar a estas lesiones hepáticas abscedadas de otras lesiones. Por ejemplo, acá tenemos un gran absceso también, una colección hidroaérea, pero fíjense que comprime y desplaza el hígado. Este absceso está en la cavidad peritoneal, en el espacio subfrénico. Y también recordamos cómo se ven los quistes simples, ¿no? El quiste es redondeado generalmente, con densidad de agua, con valores de unidad de Hanfield cercanos a cero, no tiene burbujas de aire ni niveles, ni tiene una pared que podamos reconocer. Y a modo de ejemplo, otras patologías que podemos observar, por ejemplo, aquí este paciente con una hernia epigástrica, donde esa hernia parte del lóbulo hepático izquierdo y un poco del colon. También debemos diferenciarlo del líquido libre intraperitoneal, la citis. Fíjense acá el líquido libre como rodea al hígado, al vaso, al estómago, o acá en un corte sobre la región centroabdominal, como las asas de delgado y grueso, de intestino delgado y grueso, un poco sobrenadan sobre el líquido ascítico. Distinto, esto es líquido en cavidad peritoneal,
distinto es aire dentro de la cavidad peritoneal, esto es un neumoperitoneo, fíjense que se ve absolutamente diferente. Esto es aire dentro de la cavidad peritoneal y vemos aire dentro de las asas de intestino delgado y aire por fuera de las asas, por eso podemos reconocer la pared. Vayamos a la vesícula biliar, recordamos que tiene un aspecto, una forma piriforme y contiene bilis, que está cubierta por peritoneo, y ya mencionamos cómo la vemos en la ecografía. La litiasis vesicular es una enfermedad muy frecuente, sobre todo en las mujeres. Por supuesto que va a aumentar con la edad y los embarazos. Esas litiasis están conformadas habitualmente por colesterol, entre un 70-80%, pero hay otros tipos de litiasis. Esto de que puede estar, que aumenta por supuesto su presencia con la edad, pero ojo porque podemos encontrar litiasis en niños, ¿no? Inclusive se han reportado casos de litiasis congénitas, el bebé nace ya con una litiasis en la vesícula. ¿Qué utilizamos para hacer diagnóstico de litiasis vesicular ante un paciente con sospecha, con dolor en hipocondrio derecho, con dispepsia, etcétera? Solicitamos una ecografía hepatobiliopancreática. Y bueno, en la ecografía ya mencionamos, la litiasis se ven como una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior, como vemos allí, litiasis únicas, o litiasis múltiples, fíjense acá, múltiples microlitiasis, cada una de estas es una litiasis y generan sombra acústica. Por supuesto que tiene complicaciones, la ecografía tiene una altísima sensibilidad, vean ustedes, llega hasta el 95%, y las complicaciones es la infección, la colecistitis, esto puede llevar a la colangitis, a la migración de litiasis puede provocar pancreatitis. Estas litiasis pueden perforar la pared de la vesícula, introducirse en la vía biliar y provocar un síndrome de Brisi. Pueden erosionar e introducirse en el duodeno y migrar esta litiasis y generar un cuadro obstructivo, un hilio biliar. Y también favorecen la aparición de cáncer primario de la vesícula biliar, de adenocarcinomas. De las colecistitis, la litiasis es la causa principal, 95%, y desde el punto de vista de las imágenes lo que vamos a encontrar es un engrosamiento de la pared, un aspecto de doble contorno, como podemos ver en esta imagen axial, de ecografía, vemos aquí la litiasis impactada en el infundíbulo, el engrosamiento de la pared con una especie de doble contorno, como podemos reconocer ahí, el doble contorno y la litiasis dentro de la vesícula biliar. Esta vesícula habitualmente están aumentadas de tamaño y puede haber líquido perivesicular. A modo de ejemplo, acá una imagen de tomografía donde vemos la litiasis, que en ocasiones la podemos ver en tomografía, pero muchas veces se nos escapa porque no tienen calcio y entonces no las podemos ver por tomografía. Es mucho mejor la ecografía. Sin embargo, hay algunas situaciones muy especiales, por ejemplo, en pacientes diabéticos puede haber una colecistitis enfisematosa, y en esos casos recuerden que la ecografía no es un buen amigo del aire, con lo cual podemos tener dificultades para hacer su diagnóstico y una radiografía simple nos puede ayudar mucho. Acá tenemos un ejemplo de la vesícula biliar donde vemos aire dentro de la pared y dentro de la luz en una colecistitis enfisematosa. O también la ecografía puede tener dificultad para atravesar calcificaciones o hueso, y entonces si está completamente calcificada, y esto se llama vesícula en porcelana, claro, una opción es poder identificarla en radiografías simples. Como les mencioné, una complicación es el cáncer de vesícula biliar, y en él lo que vamos a ver es un engrosamiento irregular de las paredes de la vesícula biliar, y esto nos orienta a una probable patología tumoral. Lamentablemente, muchos pacientes llegan tardío a la consulta, con una enfermedad oncológica muy avanzada. Para la vía biliar tenemos en realidad varios métodos de imágenes para su estudio, y se hace uno que se llama colangiografía. La colangiografía se puede hacer por distintas vías. Una que se utiliza habitualmente es a través de una endoscopía digestiva. Entonces el endoscopista canula la papila y desde allí abajo inyecta el contraste para rellenar por vía retrógrada toda la vía biliar, como en este ejemplo que vemos acá. O, digamos, en el mismo acto quirúrgico se puede inyectar contraste dentro de la vía biliar, y esta es la colangiografía intraoperatoria o posoperatoria cuando dejan un tubo de drenaje de la vía biliar. Fíjense
esta vía biliar que está dilatada, acá el hepático común y el colédoco con múltiples defectos de relleno, así llamamos estas áreas donde el contraste no se puede introducir, que son litiasis, ¿no? O una forma muy especial que es percutánea, o sea, se introduce una aguja a través de la piel, atraviesa el hígado y se alcanza un canalículo biliar y a través de este método se rellena la vía biliar desde arriba para abajo y vemos aquí la vía biliar dilatada con una litiasis impactada acá abajo. Se utiliza poco este método, generalmente para hacer drenajes, pero se lo sigue utilizando en la actualidad. Sin embargo, les había mencionado que la resonancia tiene la posibilidad de hacer imágenes de colangiografía, y esto se llama colangioresonancia, utilizando la misma bilis como contraste. Y les muestro algunos ejemplos. Una litiasis aquí en el colédoco distal, o múltiples enormes litiasis en el colédoco, fíjense la severa dilatación de la vía biliar, o enfermedades congénitas como quistes de colédoco, lesiones quirúrgicas, aquí lamentablemente se colocó un clip a nivel del Carrefour, en el conducto hepático común bien proximal, y la dilatación que esto provoca, o tumores que comprometen la vía biliar en el Carrefour y generan la severa dilatación de la vía biliar intrahepática. Les recuerdo que este método, la colangioresonancia, no utiliza contraste, utiliza la propia bilis como contraste. Y mencionamos que hay tumores primarios de la vía biliar y este se llama colangiocarcinoma, que tiene distintas formas de presentación. Acá les muestro un ejemplo, acá un tumor en el hilio hepático que infiltra la vía biliar y provoca su dilatación. En las tomografías con contraste, recordamos que el parénquima se realza, que las estructuras vasculares se realzan, pero claro, la vía biliar con bilis no se va a realzar, es líquido, ¿no? Y entonces podemos reconocer fácilmente en una tomografía esta dilatación de la vía biliar. Pero la vía biliar se puede dilatar por distintas causas y genera un síndrome coledociano. El paciente va a estar con ictericia, acolia, coluria. Y hemos visto como las litiasis la principal causa. Sin embargo, hay otras enfermedades que pueden provocar esto. Acá, a modo de ejemplo, un chiquito que tenía una ascaridiasis. Fíjense en la ecografía cómo se ven los parásitos dentro de la vesícula biliar, pero podemos reconocerlos dentro de la vía biliar extrahepática. Y lamentablemente estos parásitos que están habitualmente en el intestino migran hacia el interior de la vía biliar. Y acá les muestro imágenes de colangioresonancia, donde vemos todos estos defectos de rellenos alargados, el contraste que se ve lineal es entre un parásito y otro, y bueno, el niño en la cirugía lo que se encontró es enorme cantidad de este ascaris dentro de la vía biliar. El páncreas, recordemos que es una glándula mixta, ¿no? Endocrina y exócrina. Está adosada al retroperitoneo, tiene distintas porciones, un cuerpo, una cola, una cabeza y el proceso uncinado, y un conducto principal que es el conducto de Wilson. Tiene además una posición oblicua. Recuerden que la cabeza es más caudal y la cola es más cefálica, dado que apunta hacia el hilio esplénico, como se ve en el esquema anatómico, ¿no? En realidad lo podemos estudiar por todos los métodos que mencionamos. La ecografía tiene ciertas dificultades, sobre todo en pacientes obesos o que tienen mucho meteorismo, dado que el aire, vuelvo a reiterar, es un enemigo de la ecografía. Así que muchas veces la ecografía no lo puede evaluar correctamente. Para estudiar el páncreas en sí nos vamos a guiar por dos métodos fundamentales que son la tomografía y la resonancia magnética. Y aquí tenemos imágenes normales del páncreas en tomografía y en resonancia. Acá parte marcado del cuerpo y aquí la cabeza con el proceso uncinado y un poquito acá de la cola del páncreas. ¿Pero qué enfermedades puede tener el páncreas? Bueno, la pancreatitis aguda, ese cuadro de abdomen agudo, que nos consulta el paciente con ese dolor en cinturón irradiado al dorso. Estas pueden además ser recurrentes y crónicas, ¿no? La causa fundamental son las litiasis biliares, pero hay otras, ¿no? El traumatismo, el alcoholismo, las infecciones, inclusive autoinmunes. El método para su diagnóstico de elección es la tomografía computada. Vuelvo a reiterar, el páncreas, nuestro método fundamental y de cabecera es la tomografía computada con contraste, ¿no? Y a modo de ejemplo les muestro estas imágenes de una pancreatitis aguda. Fíjense cómo el páncreas está muy aumentado de tamaño.
todo el contorno pancreático está irregular, hay todo un edema en la grasa peripancreática porque las enzimas necrosan la grasa que está todo alrededor. Y acá lo mismo a nivel de la cabeza del páncreas, fíjense todo el edema que rodea la cabeza del páncreas, aquí el paquete vascular mesentérico superior, la aorta, la vena cava, los riñones, el hígado y la vesícula biliar. Esta pancreatitis puede llevar a complicaciones, ¿no? Generar en principio un flemón o posteriormente pseudoquistes, que son colecciones líquidas habitualmente redondeadas con una pared delgada. Y vemos abajo un ejemplo a la izquierda, este quiste que está acá es un pseudoquiste pancreático. También puede llevar a necrosis con abscedación, y acá en el medio tenemos múltiples abscesos que comprometen el parénquima. Fíjense que algunos tienen burbujas de aire y otros no. Claro que si son crónicas, pueden hacer una atrofia del páncreas con múltiples focos de calcificación. Pero las pancreatitis agudas pueden además erosionar vasos y provocar una hemorragia o trombosis de venas y ascitis. Algunos ejemplos: pancreatitis agudas en esta imagen, pseudoquistes acá arriba, otra imagen de pancreatitis aguda, y en este ejemplo aquí los muestro simplemente porque en algunos pacientes podemos ver las litiasis en la vesícula, pero les reitero que el mejor método para su diagnóstico es la ecografía. Distintos ejemplos de necrosis pancreática, utilizamos siempre el contraste porque el contraste nos va a permitir reconocer las zonas de páncreas que están normalmente perfundidas y las podemos diferenciar de las áreas de necrosis, ¿no? Fíjense, estas zonas de páncreas no se realzan con el contraste, significa que es tejido muerto, ¿no? Necrótico. Pero, como les mencioné, hay otras causas infecciosas o autoinmunes, como este paciente que tiene un enorme aumento de tamaño del páncreas, fíjense qué grande que está y qué heterogéneo, por una pancreatitis autoinmune, muchas veces relacionada a IgG4. Y el páncreas también tiene tumores, el más frecuente es el adenocarcinoma, aunque hay otros, los cistoadenomas, la neoplasia papilar mucinosa, el cistoadenocarcinoma o los tumores endocrinos. Recuerden que era una glándula mixta, ¿no? Y les voy a mostrar algunos ejemplos. Acá en tomografía, un gran tumor de la cabeza del páncreas, o aquí en la cabeza del páncreas y parte del proceso sinucinado. Recuerden que estos tumores pueden comprometer la vía biliar y generar un síndrome cloidociano. Claro que utilizamos también mucho la resonancia magnética, y al igual que en los tumores hepáticos. Y fíjense acá un ejemplo de resonancia, una imagen de T1 con un tumor aquí en la cabeza, que la imagen de colangioresonancia observen cómo provoca la obstrucción de la vía biliar con la dilatación proximal, o imágenes de tumores quísticos en la cola del páncreas, como esta imagen de T1 y T2 de otro paciente. El vaso, recuerden que lo tenemos ubicado en el hipocondrio izquierdo, que habitualmente tiene menos de 13 centímetros, y hay variantes anatómicas. Dentro de ella hay vasos accesorios, que acá tienen un ejemplo, está el vaso aquí, y ahí adyacente al ilio se ve un pequeño vaso accesorio, muy frecuente y de todos los días en la práctica diaria. Claro que lo estudiamos también por ecografía, por resonancia, por ecografía, por tomografía, e inclusive en ocasiones por resonancia. ¿Y qué lesiones pueden comprometerla? Bueno, todas las que mencionamos hace un rato, pero quizás es una estructura que está expuesta a traumatismo y con lo cual se pueden provocar laceraciones, como vemos en este ejemplo de acá abajo. Fíjense, todas estas áreas lineales hipodensas son laceraciones, ¿no? Está partido en varios pedazos el vaso. Y claro, algo que es bastante frecuente es la esplenomegalia, que tiene múltiples causas, al igual que la hepatomegalia, la esplenomegalia tiene un montón de causas. Fíjense acá un ejemplo de una esplenomegalia. Observen ustedes que el vaso sobrepasa el nivel de la cresta ilíaca, o sea que alcanza la fosa ilíaca izquierda, ¿no? Pero hay tumores primarios, como los hemangiomas o hemangiosarcomas, y metástasis o infiltración tumoral por linfomas, etc. Les menciono aquí algo de las glándulas suprarrenales, las podemos valorar muy bien. Vamos a utilizar básicamente la tomografía y eventualmente la resonancia. Por ecografía normalmente no se ven. Si las vemos son patológicas y es un indicador, pero se terminan estudiando con los otros métodos. Acá hay imágenes de tomografía normal. Para ubicarlas les recomiendo que ubiquen el hígado, la vena cava inferior, y justo por detrás, aquí van a tener la vena suprahepática derecha,
Y la izquierda la van a encontrar justo encima y por delante del polo riñón izquierdo, polo superior riñón izquierdo, y aquí tenemos la glándula suprarrenal izquierda. Acá esta imagen magnificada vemos perfectamente lo mismo. Claro que podemos reconocer tumores, hay muchos tumores benignos, que son los adenomas, generalmente son hallazgos y no son funcionantes, pero los hay también funcionantes. ¿Pero qué otra cosa puede haber? Bueno, puede haber hematoma, fíjense, claro, cuando está muy aumentada de tamaño la glándula suprarrenal, como en este caso, sí la vamos a poder ver en ecografía. Acá tenemos un corte sagital, donde se ve el lóbulo hepático derecho, el riñón derecho, que está un poco comprimido y desplazado hacia abajo por esta gran lesión que ocupa la glándula suprarrenal y el hematoma. Pero estas glándulas también tienen tumores, mencionamos uno, el adenoma, pero hay tumores malignos, ¿no? Y dentro de ellos, en el grupo pediátrico, el neuroblastoma es un tumor relativamente frecuente. Acá tenemos imágenes de tomografía, una gran masa. Fíjense cómo en el registro coronal ha desplazado hacia abajo al riñón derecho, y esta masa es bien heterogénea y correspondió a un neuroblastoma. Bueno, les recomiendo el libro del doctor San Román, donde pueden tener mucha mayor información de la que le acabo de mencionar. Bueno, espero sea de utilidad y nos vemos en el próximo encuentro. Hasta luego.